En 1543, y tras la publicación de las leyes nuevas, Fray Bartolomé de las Casas fue nombrado obispo de la pobre diócesis de Chiapas, sur del México, al norte de Guatemala, cargo del que tomó posesión en Sevilla y toma efectiva en 1545, al que renunció en 1550. Había regresado definitivamente en 1547, o sea, no estuvo mucho tiempo allí. Fracasada su obra pastoral tras 2 años escasos de ejercicio. Curiosamente, y a pesar de su evidente fracaso, todos estaban dispuestos a creer su novelesca relación. Tan es así que llevó a la corona a convocar en Valladolid un encuentro de juristas que pasó a la historia como controversia de Valladolid, celebrado en esa ciudad en 2 periodos, agosto-septiembre de 1550 y abril-mayo de 1551, en el que confrontaron sus tesis por una parte Fray Bartolomé de las Casas y por otra Juan Ginés de Sepúlveda. Hecho inaudito en la historia de la humanidad, el conquistador se cuestiona, con razonamientos profundamente jurídicos, su derecho a la conquista. España se planteaba cuáles eran las funciones que el derecho le permitía desarrollar en esas nuevas tierras y con esas nuevas gentes. Ni Roma, madre de España y madre del derecho, había llevado a cabo algo semejante, magnífico, con un añadido nada desdeñable. En aquellos momentos de eurocentrismo, de renacimiento cultural, se cuestionaba la naturaleza del indio. ¿Era acaso humano? Y si lo era, ¿tenía derecho España a conquistarlo? ¿Podía España ejercer soberanía sobre unos pueblos tan distantes y tan desconocidos? ¿Era lícito hacerles la guerra? Cuestiones que no sé si se plantearían en algún otro sitio. Evidentemente, el descubrimiento de un nuevo mundo significó un revulsivo en la historia de España y de la humanidad. Un hecho que significó un cuestionamiento de la vida y del derecho y que daría lugar a la creación de un cuerpo jurídico sin precedentes y el nacimiento del derecho internacional. La cuestión no era baladí. Hasta el extremo estaba implicada en la vida intelectual de España, que Carlos I acabó prohibiendo la prosecución de la conquista. Otro hecho sin parangón en la historia de la humanidad, manteniéndose esa prohibición durante 10 años, cuando comprendió que no conquistando las Indias bajo el paraguas del humanismo cristiano, se dejaba la puerta abierta para que fuesen conquistadas por el materialismo europeo, lo que ocasionaría un genocidio sin precedentes, como efectivamente sucedería posteriormente con la entrada de los ingleses en Norteamérica, en la India o en Australia y en Nueva Zelanda, donde arrasaron. Pero esa realidad se iría desarrollando con el tiempo, con sus errores y con sus aciertos. No cabe duda que el inicial responsable de estas medidas, y sin olvidar como precursor a Montesinos, fue Fray Bartolomé de las Casas. Pero tal vez esa responsabilidad es sólo parcial, siendo mayor la responsabilidad de Carlos I, de Francisco de Vitoria, de Melchor Cano y de los otros juristas que tomaron cartas en el asunto a consecuencia de esta situación, sin olvidar la figura de Ginés de Sepúlveda, quien, a pesar de sufrir el ninguneo de la corona, a pesar de defender la acción de España con algunos argumentos que hoy nos pueden parecer fuera de lugar, defendía su postura también con otros argumentos sólidos, tanto y más que los de Bartolomé de las Casas, porque también es cierto que Fray Bartolomé de las Casas desarrolló su capacidad dialéctica muy por encima de la realidad que conocía de la población indígena. Su buenismo lo llevaba a insultar a los conquistadores españoles acusándolos de la hecatombe de la población indígena, cuando el hecho cierto es que, como ya quedaba señalado, la mortandad de indígenas era enorme, pero la de españoles, expuestos a unas condiciones climáticas como las del Caribe, también. Y ni una ni otra se hubiese producido jamás si en aquellos momentos
hubiese existido algo como la penicilina. Decía Bartolomé de las Casas: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos, tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte. ¡Ay, hoy! En este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las entrañas, por las extrañas y nuevas y varias, en nunca otras tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán. En tanto grado que, habiendo en la isla española sobre 3 millones de ánimas, bueno, eran 3, otro momento eran 20, de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella 200 personas. Cierto es que en algunas partes hubo una enorme mortandad derivada de las infecciones de enfermedades transportadas por los españoles. América fue un encuentro para todo, para lo bueno y para lo malo. Los españoles murieron por enfermedades tropicales a las que los indígenas eran inmunes y contrajeron, entre otras cosas, la sífilis. ¿Parece injusto acusar a los indígenas americanos de esa mortandad? En sentido contrario, sin embargo, y sin duda alarmado por la inmensa mortandad, señala Fray Bartolomé de las Casas: la isla de Cuba es casi tan luenga como de Valladolid a Roma. Está hoy casi toda despoblada. La isla de San Juan y la de Jamaica, islas muy grandes y muy felices, graciosas, ambas están asoladas. Las islas de los Lucayos, que están comarcanas a la española y a Cuba por la parte del norte, que son más de 60, con las que llamaban de gigantes y otras islas grandes y chicas, y que la peor de ellas es más fértil y graciosa que la huerta del rey de Sevilla, en la más sana tierra del mundo, en las cuales había más de 500.000 ánimas. No hay hoy una sola criatura. Las exageraciones que las Casas deja patente quedan expresadas de forma preclara en su apología, cuando, siendo que la obra está escrita a principios del siglo XVI, afirma: quizá les han hecho grandes injurias con violencia cruel y salvaje, como es el caso de los indios que mataron a algunos predicadores, no porque fueran predicadores, sino porque ellos y todos los pueblos indios habían recibido de los españoles injurias y daños inauditos desde hace siglos. Sí, pone eso. Los españoles habían causado daños inauditos desde hace siglos. Sí. Dando por sentado que las Casas decía verdad al asegurar que contra los indios se cometieron injurias generalizadas, se venían haciendo desde hace siglos. Las exageraciones de Fray Bartolomé no se ceñían en exclusiva al maltrato de los indios, que va, que como queda reflejado, existió. Cuidado, o sea, no vamos a decir aquí que no, España mandó angelitos, querubines, no. Pero cabe preguntarse hasta dónde existió. Si entendemos otras informaciones suministradas por el mismo relator, que presentaba la isla de Trinidad más grande que Sicilia, así como otras exageraciones de ese mismo tenor, por ejemplo, el un reino se llamaba Magua, la última sílaba aguda, que quiere decir el reino de la Vega. Esta vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura 80 leguas de la mar del sur a la del norte. Tiene de ancho 5 leguas y 8 hasta 10 y tierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre 30.000 ríos y arroyos. 30.000 ríos
y arroyos, entre los cuales son los 12 tan grandes como Ebro y Duero y Guadalquivir. Yo creo que como humorista, eh, para los diálogos estos que hacen por televisión, hubiese quedado pintiparado el amigo Fray Bartolomé de las Casas. Magua, situémosla. Magua es una región al nordeste de la Española. De ser cierta la afirmación del Dominico, sencillamente no existiría esa superficie de tierra. No existiría, ya que viene a ser la quinta parte de la Española, cuya superficie total es de 76.480 kilómetros cuadrados. Unos 15.000 kilómetros cuadrados para 12 ríos tan grandes como el Ebro, cuya cuenca hidrográfica es de 86.100 kilómetros cuadrados. Parece que en lo relativo a la geografía humana usaba los mismos argumentos, siendo que de todo se echaba la culpa el dominico a los españoles en general y a la encomienda en particular, con lo que generó un falso conocimiento de la realidad de los unos y de la otra, dando lugar a la idea inexacta de lo que era la encomienda. Y en cuanto a otros aspectos, han sacado de aquella provincia, de Nicaragua, indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo, más de 500.000 ánimas. Por las guerras infernales que los españoles les han hecho, y por el cautiverio horrible en que los pusieron, más han muerto de otras 500 y 600.000 personas hasta hoy. Y hoy los matan. En obra de 14 años, todos estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua obra de 4.000 o 5.000 personas, las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianas y personales, siendo, como se dijo, una de las más pobladas del mundo. Y más. En este reino, o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenía hambre los perros, y toma a un muchacho chiquito, a su madre, y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte, y después de comidos aquellos tarazones, échales todo el corpecito en el suelo a todos juntos. Los escritos relativos al maltrato infligido a los indios son espeluznantes, pero sin por ello quitar importancia al maltrato que realmente existió. Pensemos en las denuncias de Fray Antonio de Montesinos. No pasan de ser un relato novelesco de terror. De otro modo, en lugar de ser intemporales, sin ubicación concreta y sin señalamiento de algún responsable, estarían plagados de nombres con los que relacionar los hechos. Después de todo, lo curioso es que Las Casas admite contra los herejes los métodos que, según él, se aplicaban a los indios. Sí. No obstante, parece que efectivamente en las encomiendas se producían excesos inaceptables. Sigámoslo manifestando para que nadie se lleve a error. Pero también es cierto que la sabiduría popular nos indica que no se pueden cazar moscas a cañonazos. Y a lo que parece, justo eso fue lo que hizo el bueno, entre comillas, dominico, obteniendo un crédito sin límites nada menos que en el rey Carlos I, que no solo protegió al autor de un libelo, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, sino que facilitó su difusión. Es encomiable la labor de Bartolomé de las Casas, su ardiente defensa del indio, que en gran parte no es más que muestra de la actitud desarrollada por España
ha servido para crear, junto a los dicterios de Antonio Pérez, la leyenda negra contra España, que con tanta profusión fue divulgada por Europa y que hoy nadie se cree, salvo los españoles, acomplejados de su ejemplar historia e incapaces de ver hoy la diferencia entre la realidad humana existente también hoy en el mundo hispánico y la existente en el mundo anglosajón. Argumento que no se sostiene tras una mera observación del mapa humano de América existente hoy, en 2023. Por todo lo publicado y sin lugar a dudas, Las Casas representa la piedra angular de la leyenda negra, que alcanza situaciones límite que solo pueden encontrarse en lo acaecido en Australia con la dominación británica, donde se cazaba a los aborígenes hasta 1945. Dice, tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Madre de Dios. Una vez vide que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales y señores, cuidado, en el mismo texto, en la línea, no línea, o sea, en la misma línea, dice, y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quedaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba y aún sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atizóles el fuego hasta que se asaron de despacio como él quería. ¿Vide? ¿Dónde? Si tiene las agallas de decir semejante cosa, ¿por qué no dice dónde? ¿Y por qué no dice quién? No dice que conocía... ¿O es que era mentira? Pero las resultas de la publicación de la obra del payaso Bartolomé de las Casas tuvo como consecuencia la reacción de los enemigos de España, que acogieron las barbaridades que con intención bondadosa, dice el dominico, como arma arrojadiza contra un imperio que amenazaba con expandirse sin límite por el mundo, difundiendo la doctrina cristiana en todas las latitudes. Los enemigos políticos del emperador Carlos y los partidarios de la reforma religiosa, que acababan siendo la misma cosa, difundieron la obra proclamando la crueldad del pueblo español que masacraba a los indígenas. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.